creas, la vez pasada lo hicimos hasta ahora y nos fue bien. Sí, Y todos estamos viendo el noticiero de mediodía, ya que estamos en casa. o no viéndolo, porque ya tantas noticias cada rato, ¿cierto? Sí, ya está como aburrido. Dice toda la pantalla, una ventana, una pestaña de Chrome. Cuando tienes varias pantallas, ¿tienes varias pantallas? No, es una sola, una presentación. Ah, Está bueno, en entonces PDF. tú ahí escoges cuál, qué es lo que vas a compartir. Ah, sí, sí. Doctor Vladimir, buenas noches. Sí, sí se ve ahí. Sí, conversatorio jurídico, emergencia sanitaria. Claro que sí. Buenas noches. Hola Isabel. ¿Cómo va todo? Tienes minuticos de espera.
pues yo creo que igual deberíamos empezar y el que va llegando pues se va uniendo. Perfecto, cuando digas. Y bueno, al abogado José Vega, que nos ha regalado el tiempo para explicarnos, sobre todo para orientarnos en la resolución de nuestros conflictos laborales en estos momentos también. Igualmente, pues agradezco de forma muy especial a los estudiantes de la Universidad del Bosque que nos han prestado su apoyo para la resolución de la actividad de esta. Definitivamente, estos tiempos de pandemia y de COVID-19 escapan a toda posibilidad de predicción. Cada día amanece con alguna novedad que nos sorprende y muchas veces inclusive esa novedad que nos sorprende lleva al objetivo de primera vez en el país o primera vez en el mundo. De manera muy particular, esta semana que ha sido muy difícil y muy particular para el gremio médico, puesto que el sábado, luego el domingo tuvimos la noticia de los primeros colegas que fallecieron a causa de la pandemia y casi 24 horas después de el primer fallecimiento de un colega, tuvimos o el gobierno emitió un decreto con el propósito de garantizar la protección del servicio de salud en el marco de la pandemia, pero en el que hacía un llamamiento obligatorio a todo el talento humano en salud, incluidos los medicina de último año. Definitivamente, en estas circunstancias, lo más importante es calmar los ánimos y definitivamente no perder el norte del asunto y saber que aquí realmente lo que nos preocupa sobre todas las cosas es superar la pandemia y evitar la posibilidad de muerte. Sin embargo, creo yo que con relación a los procesos profesionales de la medicina es importante anotar cuatro cosas. El primero, que definitivamente cada uno de nosotros quiere aportar la situación de la pandemia y no puede haber duda de nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso con la bienestar ciudadano. La segunda, que definitivamente yo creo que toda la participación o cada una de esas participaciones la queremos hacer cada uno de nuestra área de competencia, porque pues hay diferentes trayectorias, diferentes habilidades, y aunque la pandemia es, o la atención clínica en la pandemia es muy importante, también es necesario recalcar que no todo es clínico, no todo es COVID, no todo es urgente, sino que realmente se requieren todas las habilidades, todos los conocimientos para sobrellevar esta crisis. Tercer punto, que definitivamente, y esto tal vez es central, que vamos a hablar esta noche, es necesario, obligatorio y no negociable la garantía en la provisión de los elementos de bioseguridad de protección personal a quien preste. Y ese definitivamente debe ser nuestra principal materia. Y la cuarta cuestión, que más de este sentido es una gran pregunta de todos, es dónde están nuestros derechos laborales como profesionales de la salud, como médicas, también un poco, digamos, para acercarnos a todos los conocimientos y todas esas particularidades de la ley. Pues nos acompaña Felipe. Felipe tiene una trayectoria en asesoría jurídica del gremio médico, por eso es nuestro invitado muy especial para la noche de hoy. Conoce nuestros temas, conoce nuestras particularidades y por eso digo que nos escucha y nos orienta en estas cosas. Muchas gracias, Felipe, de nuevo por atender nuestro llamado y pues aquí dispuestos y atentos a aprender todo lo que nos van a compartir esta noche.
muchas gracias. Buenas noches a todos. Un especial saludo a la doctora Catalina Escaño, al doctor Julián Gaitán, que en virtud de su recomendación y su deferencia, pues estamos haciendo este conversatorio el día de hoy. También muy buenas noches a todos los médicos presentes y espero que estén viendo la presentación que les estoy compartiendo. Si no es así, pues me dicen para arreglar el tema. Felipe, sí la estamos viendo y agradeceríamos a todos los participantes cerrar sus micrófonos porque eso mejora mucho la comunicación, cerrar micrófonos y cámaras. Entonces, la metodología que vamos a hacer hoy es, les voy a hacer una presentación muy rápida, temas muy específicos, muy detallados de ciertas normas en especial. Espero adelantar y dar esa información lo más rápido posible para que terminarlo rápido, esperamos que nos demoremos entre media hora y 40 minutos en ese tema, para que el restante de tiempo lo podamos utilizar en preguntas puntuales. Creo que como más se aprende es bajo el método de pregunta-respuesta. Realmente me parece mucho más interesante y más enriquecedor. No las sabemos todas, pero algunas, en razón de que hemos estado estudiando mucho el tema en los últimos días. Entonces comencemos. Lo llamé conversatorio jurídico, realmente no lo debí llamar así, ese es un título muy formal para el tema, pero realmente debí utilizar un título diferente que fuera algo así como las fake news. ¿Y por qué eso? Porque es que resulta que con este tema o con ocasión de la pandemia salen muchas noticias que son falsas. Esas noticias son repetidas por los profesionales en las redes sociales, son generadas por asociaciones a veces médicas y relativamente se vuelven una bola de nieve y al final se tiene una percepción sobre las normas, sobre lo existente y puede que eso no sea correcto ni sea cierto. ¿Cuál es la recomendación? Y de una vez doy la conclusión de esta conferencia, que si se tiene alguna pregunta en particular sobre algún tema en particular, nuestro sistema jurídico implica o indica que todo tiene que estar escrito, es decir, tiene que estar escrito en una norma. Entonces, muchas veces el conocimiento o la erudición de nosotros los abogados o de los médicos o de quien desea hablar sobre estos temas pasa a un segundo plano y prevalece es lo que está contenido en el texto. Entonces, el llamado es a que si se tiene alguna pregunta en particular, se haga a través de la sociedad, seguramente las que no se hagan hoy, o las que no me sepa hoy, seguramente me darán la tarea y le hacen la pregunta a la sociedad y con el mayor de los gustos la sociedad me las transmite y las resolvemos sin ningún tipo de pregunta, sobre todo diciendo en el decreto tal, en el artículo tal o en tal parte específicamente está, lejos de dar argumentaciones o yo creo o yo pienso. Bajo ese punto de vista me encomendaron que habláramos sobre 3 temas en particular el día de hoy. Uno, lo que tiene que ver con el alcance del decreto 538 del 2020. Fundamental porque se expidió el decreto el domingo a mediodía, se publicó en la página de la presidencia y a partir de ahí se empezó a generar mucha información falsa. Y esa información falsa esencialmente decía que no va a haber derechos laborales para los profesionales de la salud, que se iba en contra de la autonomía de los profesionales de la salud, que los profesionales de la salud no podían renunciar eventualmente a donde estaban trabajando y muchas cosas. Y realmente resulta que el decreto no dice nada de eso. Tampoco entro en si el decreto es o no es constitucional. Lo cierto es que hasta que ese decreto no lo tumben, hay que cumplir, ¿de acuerdo? Estos decretos, una vez son expedidos en un estado de excepción como el que estamos en estos momentos, son enviados a la Corte Constitucional y para serles franco, hasta mediodía de hoy que revise normas, no he
escuchado ni la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de alguno de los múltiples decretos que se han pronunciado. Este, hasta que no lo declaren inconstitucional, es vigente. Y por otra parte, este es un decreto inacabado. Bien. Hola. Buenas noches. Entonces, les decía, este decreto es un decreto inacabado, precisamente porque debe el ministerio reglamentar bastantes de sus reglas. Entonces, muchas de las preguntas que ustedes seguramente se van a hacer sobre el decreto, les voy a decir, yo creo, yo opino, ahí sí no puedo darles otra respuesta porque no está escrito, sencillamente. Y lo único cierto es que hasta no estar escrito en la reglamentación que va a hacer el ministerio, pues no se sabe cuál va a ser la regla. ¿Y bien? Entonces, a veces las normas y específicamente estos decretos los hacen con cierta premura, con cierto afán, con ciertas carreras, sin querer decir que sea negativo. Estamos en un estado de excepción, estamos en una emergencia sanitaria y muchas veces la redacción no siempre es la mejor o el orden de los artículos. Entonces, ¿qué es lo ideal para poder darle una lectura adecuada al famoso artículo 9, que es el que habla del llamado obligatorio? Lo ideal es tomar la primera parte del artículo, no sé si se alcanza a ver que estoy moviendo el mouse, es esta parte, y segundo, leerlo en conjunción con el último parágrafo. Tiene 5 parágrafos. Entonces, claro, como viene el artículo, esta parte, y después viene el parágrafo 1, 2, 3 y 4, eventualmente uno se pierde y cuando llega al quinto se le ha olvidado lo que dice al inicio y tal vez no lo lee en consonancia. Este artículo, para darle una mayor claridad, relativamente se debería leer primero el artículo 9, a continuación, en la primera parte del artículo 9 y a continuación el parágrafo del artículo 5 y por último las famosas excepciones. Este artículo esencialmente lo que dice, trato de no leer, pero aquí en este caso sí es importante. Aquí lo que dice es que con ocasión de la emergencia, todo el talento humano en salud, en ejercicio o formación, ya ahí empiezan los primeros que pelean. ¿Cómo así que los que están en formación también tienen que ir? Pues así lo establecieron, hasta que no se caiga, así está. Obviamente tiene sus más, tiene sus menos, no lo discuto, pero así es como está escrito por lo pronto. Y falta que el ministerio diga cómo es que el talento humano que está en formación entrará a apoyar este llamado. Pero en últimas lo que dice es que todo el talento humano en salud estará preparado y disponible para ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país. El acatamiento de este llamado será obligatorio. Entonces, esa primera parte del artículo no dice quién hace el llamado, cómo se hace el llamado, cuál es ese llamado, qué pasa si no se atiende el llamado, etcétera. O sea, hay mil interrogantes. Y claro, cuando se dice el acatamiento de este llamado será obligatorio, pues todos los profesionales de la salud pueden sentirse agredidos en su autonomía profesional y es apenas obvio y normal que lo sientan en virtud de esa frase. Después, cuando leemos el artículo 5, o sea, la primera parte del artículo 9 establece el famoso llamado obligatorio. Entonces, todos, el profesional de la salud, vamos a hablar de médicos, estamos solamente entre médicos, todos los médicos en ejercicio o en formación van a ser, tienen que estar atentos por si son requeridos para un llamado. Y ese llamado es obligatorio. Y el artículo 5 dice que el Ministerio de Salud definirá los criterios del llamado y lugar en donde se prestarán sus servicios para reforzar o apoyar los prestadores de servicios de salud de acuerdo a las necesidades que determine la Secretaría Departamental y o Distrital de Salud quien haga sus veces. Entonces, miren cómo ya ahí nos dice quién hace el llamado. El llamado lo hace es el Ministerio de Salud. Él es el que define cómo, cuándo, de qué manera, qué van a hacer los profesionales. Por eso les decía, esta norma es inacabada. Este solo artículo 9 no me está diciendo todas las situaciones que podrían eventualmente suceder. Ejemplo, hicimos un webinar sobre el tema y me pregunta un médico, mire, a mí me acabaron de hacer una cirugía de rodilla, no puedo desplazarme y obviamente no puedo hacer atención de paciente. ¿Eso está dentro de la excepción? La respuesta es no está dentro de la excepción. Entonces, ¿tengo que ir? La respuesta jurídica por lo pronto es sí. Claro, si no lo encuadro dentro de alguna excepción, pero me decían, eso es injusto. Por supuesto que es injusto, es decir, todavía no está definido de manera clara esos criterios mediante los cuales se tiene que hacer ese llamado.
por supuesto. El lunes, con todo este revuelo, en la tarde se reunió el ministro con algunas sociedades científicas y el mismo ministro morigeró el lenguaje, pero nada de eso está escrito, ¿no? Lo único que dijo es, mire, espérense un momento, yo los entiendo, esto solamente va a pasar al final si no encontramos médicos, muchas palabras, pero lo único cierto es que hoy, a mediodía de hoy, todavía no se ha expedido esos criterios, esa definición de esos criterios que aparece acá en la norma, ¿de acuerdo? Entonces, en últimas, cuando leemos esto, yo les digo, seguramente esto, y después de que se les pudo haber pasado el mal genio de haber leído la norma, ustedes ven que esto es como muy similar o muy parecido al servicio social obligatorio. Todos los médicos que quieren tener su tarjeta profesional tienen que ir a hacer servicio social obligatorio, tienen que inscribirse y van a prestar su servicio social a donde el gobierno les diga, ¿sí? Y hay unos que quedan exonerados y otros que tienen que ir a donde les salió, ¿de acuerdo? El médico define 3 sitios, pero algunas veces o muchas veces o gran cantidad de veces ninguna de esas 3 le sale, sino que es donde le tocó por el sorteo, ¿de acuerdo? Entonces miren que es algo medianamente similar. En ninguna parte de lo que hemos leído habla de los empleadores, en ninguna parte dice que es que no pueden renunciar, en ninguna parte dice que es que no se pueden negar a prestar servicios, en ninguna parte dice que es que no les van a pagar sueldos, en ninguna parte dice que es que los derechos laborales en contra de ustedes no serán tenidos en cuenta. No, en ninguna parte lo dice. Entonces, todas esas informaciones que corrían en redes sociales y que todavía por ahí medianamente siguen corriendo, ya un poco menos, son incorrectas. Lo único que dice el decreto es esto que les acabo de decir. Entonces, conclusión, la norma dice todos los médicos tienen que estar listos por si nosotros hacemos un llamado obligatorio, y ese llamado obligatorio lo hago yo, Ministerio de Salud, de acuerdo a unos criterios. Pero si usted está en alguna de las 5 excepciones siguientes, pues no tiene que cumplir ese llamado. Primera excepción, la de ser mujer en estado de embarazo. Segunda excepción, padre, madre, cabeza de familia con hijos menores de edad, 1. Cuidador de adultos mayores, 2. O de personas en condiciones de discapacidad, ya voy a hablar de esta causal. 3. Ser padre o madre de un mismo núcleo familiar cuando ambos ostenten la profesión o ocupación del área de la salud y tengan hijos menores de edad. 4. Tener 70 años o más. 5. Tener enfermedad crónica o condición que representa un alto riesgo para el contagio de coronavirus COVID-19. Leo hasta ahí porque la siguiente frase no lo supo explicar ni el ministro. Entonces, en últimas, ahí establecen una serie de excepciones, pero miren que la excepción B es una puerta inmensa. Ahí pueden caber todos. ¿Quién no tenemos quién no tenemos un cuidador adulto mayor? ¿Quién no podemos tener un familiar en alguna condición de discapacidad? Miren que la norma no está diciendo que tengan que vivir en el mismo sitio, que tengan que demostrarlo no, nada de eso. Simplemente es la afirmación y obviamente demostración, por lo menos sumaria, de que se haga de que se esté cuidando a una persona, a un adulto mayor y a una persona en condición de discapacidad. Entonces, de alguna manera le decía a los profesionales de la salud, sí, es cierto, es un llamado obligatorio, pues nadie quiere hacer un llamado obligatorio. Si nos lo pidieran a los abogados los llamados obligatorios, pues también uno se resiente porque uno dice, pues que yo trabajo donde yo quiera, cuando yo quiera y con quien yo quiera. ¿Cómo me van a decir que yo voy a hacer un llamado obligatorio? Pero también es cierto que estamos en una situación muy particular, ¿de acuerdo? Y es precisamente el tema de la pandemia, lo cual el primer punto y el segundo punto que comentaron al inicio del webinar, y es que de todas maneras, así como hay unos que eventualmente no pueden o no quieren o no desean atender el llamado, hay otros muchos que sí, ¿de acuerdo? Entonces no es tan crítico como eventualmente se puso. Sé que puede ser criticable lo que eventualmente les estoy diciendo, pero si se lee ya en detenimiento nos damos cuenta que eventualmente no, y tenemos una segunda excepción, que esto es una puerta inmensa, por ahí puede caber cualquier persona, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que no debe considerarse como un tema complejo, ni se está diciendo que no se vaya a pagar. Es más, aquí al final del parágrafo 5 claramente está diciendo que el prestador asumirá los costos del personal adicional requerido. O sea, no hay lugar a duda en que eso se paga. La discusión es ¿esa relación va a ser laboral o va a ser prestación de servicios, UOPS? No se ha dicho. En uno de estos parágrafos se dice que, por ejemplo, que los médicos que están en servicios, que cuando un médico
termina su servicio social obligatorio estando dentro de la emergencia social y quiere continuar en la S que estaba prestando sus servicios, lo puede hacer siempre y cuando lo contraten con contrato laboral. Entonces sería ilógico pensar que a ellos los van a contratar con laboral y no a los profesionales del llamado obligatorio. Pero, le repito, no está escrito en la norma y muy seguramente ese criterio va a ser definido. Eso en primer lugar, como para, entiendo que ya no entro en más discusión sobre el tema, entiendo ya que en estos días se ha bajado como la efervescencia sobre este tema, pero claro, repito, un llamado obligatorio no se siente como que va en contra de la dignidad, de la libertad, del libre albedrío. Sin embargo, pues también miren que, por ejemplo, recientemente se despidió lo del servicio militar, que las personas que están haciendo servicio militar se van a quedar otros 3 meses. Entonces, lo mismo se podría decir también respecto de ellos, y no sé si la Corte lo tumbe o no, pero repito, hasta que no lo tumben, esta ley está buena. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto funciona como una especie de social obligatorio, pero para todos los trabajos de la salud, para todos los trabajadores de la salud. La norma no prohíbe el talento humano en salud. La norma no prohíba que el talento humano en salud puede renunciar cuando lo desee. Entonces, tranquilos, si ustedes requieren renunciar, pueden renunciar. Y eventualmente también pueden negarse a prestar servicios. Ya vamos a hablar de esas dos diferenciaciones, porque ambos tienen que ver mucho con los EPPs. Y tercera conclusión respecto a este decreto, tenemos que los profesionales médicos podrán renunciar de acuerdo a las reglas propias de la relación laboral o contractual que tengan, si así lo consideran pertinente en razón de una decisión unilateral. En últimas, ustedes pueden decidir y tomar la decisión si renuncian o no renuncian actualmente en el trabajo en el cual ustedes se encuentren. Entonces, primer tema, y si renuncio y después me hacen el llamado obligatorio, ¿puede suceder? Por supuesto, porque es un llamado obligatorio. Usted puede renunciar, pues la norma no establece absolutamente ninguna distinción, pero en principio usted puede estar o trabajando o no trabajando y le pueden hacer el llamado obligatorio. Y ahí vienen muchas preguntas. ¿Y qué pasa si estoy trabajando y donde estoy trabajando feliz, contento, estoy atendiendo COVID y me están dando todos los elementos de protección personal, me están pagando bien y es un contrato laboral y me siento perfecto? ¿Tengo que renunciar? No. La respuesta todavía la vamos a saber cuando se emitan esas directrices dadas por el ministerio. Pero pues en principio, de acuerdo como está estructurada la norma, hasta este momento, pues si el llamado es obligatorio, pues es obligatorio. Y ninguna de lo que acabé de decir constituye una excepción a las que vimos, entonces en principio tendría que ir. Pero ya les dije, la causal B de las excepciones es lo suficientemente amplia para que ese médico que está, si eventualmente hubiera esta posición, en decir, no atiendo el llamado obligatorio, aduciendo la causal B, porque seguramente tengo tíos, padres, abuelos, etcétera, en condición de discapacidad que seguramente puedo yo dar algún tipo de atención. Se presenta el escrito, se sustenta, se demuestra lo suficientemente bien y con eso pues ya quedarían relevados de ese llamado obligatorio. ¿De acuerdo? Por último, tenemos los otros párrafos. No los voy a entrar a leer, a menos de que haya alguna pregunta en particular frente a la norma en particular. Me faltó acá una diapositiva antes de pasar al segundo punto que me comentaron, que fue el tema de las ARLs, y es el siguiente. ¿Por qué la discusión? Realmente la discusión no era el decreto en sí, o eso fue lo que yo entendí de redes sociales y también entiendo de lo que converso con los médicos todo el día. Realmente la discusión hay 2 puntos fundamentales, sobre el segundo hablamos más adelante, pero el primero es el tema de los elementos de protección personal. Entonces, por supuesto... Compartir la presentación. Señor, discúlpeme. Doctor, qué pena. Lo que pasa es que hubo aquí un enredo con una persona que ingresó y se perdió tu pantalla compartida. Lo vuelvo a hacer, listo. Por favor. ¿Se ve? Sí. Sí, señor, gracias. Muchas gracias. Ok. Entonces, les decía que el tema realmente son los EPPs.
El tema de los elementos de protección personal también pareciera que hay una discusión grande, etcétera, pero les voy a poner la discusión tal vez un tris más sencilla de lo que eventualmente es. Y hago solamente un poquitico de historia. Desde el 30 de enero de este año, el ministerio mandó a las secretarías departamentales y a todas las instituciones del sector público y privado prestadores de servicios de salud la recomendación de la entrega de los elementos de protección personal para los profesionales de la salud con ocasión del COVID, ¿de acuerdo? La presentación se ve, ¿cierto? Por ahí me llegó un mensajito que la comparta, pero sí se ve, ¿sí? Sí, la estamos viendo. Ok, entonces, desde el 30 de enero se mandó esa solicitud y después en muchas normas, que si alguien lo necesita después se las enumero, en todas ha sido reiterativo el gobierno nacional en que es el empleador o el contratante, es decir, no importa que yo tenga una relación laboral o no importa que yo tenga una relación por contrato de prestación de servicios u OPS, siempre, en todo caso, es el empleador o el contratante quien tiene que entregar los elementos de protección a sus contratistas o sus trabajadores. No hay discusión. Es más, no se necesitaba haber expedido ningún decreto para eso. Las normas de seguridad en el trabajo lo indican desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Toda persona que trabaje para otra persona, el empleador le tiene que dar sus elementos de protección. En eso no hay discusión. Nunca ha habido una norma, nunca va a haber una norma seguramente en el sentido que digan que no. Es más, después de que del 17 de marzo que se declaró el estado de excepción, el estado de emergencia, a partir de ahí se creó un fondo que, si se acuerdan, por ahí lo peleó mucho Claudia López, que ese fondo para qué, bueno, etcétera, temas políticos, pero en última se creó un fondo y a partir de ahí ese fondo se ha estado llenando con muchos recursos y han habido muchas normas. Es que podría por lo menos decirles que han habido por lo menos unas 7, 8 normas en las cuales indican que los elementos de protección tienen que ser entregados a esperen un momento que esto sí de pronto lo pongo acá, se ve un poco chiquito, pero ustedes ya deben conocer seguramente este cuadro. Entonces, casi que desde esa fecha se ha establecido este famoso cuadro, que no es sino un cuadro de las recomendaciones de la OMS, que aquí también el consenso de la Sociedad de Infectología, y no recuerdo qué otra sociedad, también desde febrero, marzo lo habían definido, donde establecen los tres sitios, ¿no? El contacto directo en el paciente, procedimientos que no generan aerosoles, los que sí generan aerosoles y en cirugía. Y ahí está el listado de los elementos. Entonces, y los elementos son totales, no parciales. Entonces, existen muchas normas, muchas normas, en las cuales todas indican lo siguiente: el contratante y el contratista debe suministrar, el contratante o el empleador debe suministrar los elementos de protección personal. El resto de personas que se han sumado son accesorios, que las ARLs no entregan elementos de protección a los profesionales de la salud. Las ARLs le apoyan o le entregan elementos de protección a las instituciones para que las instituciones a su vez le entreguen a los médicos. Claro, estamos en situaciones tan complejas, hemos tenido situaciones tan complejas donde no entregan los elementos, que hay médicos que nos llaman y nos dicen: ayúdeme, asesóreme, ¿qué hago? Yo le digo: pues, doctor, no hay de otra. Le mandamos carta a la EPS, le mandamos carta a la ARL y le mandamos carta al gerente pidiendo los OPPs, ¿de acuerdo? Entonces, no, y ya les digo, ¿y con qué consecuencia? Entonces, ese tema es indiscutible. En algún momento como que las ARL sí trataron de decir: no, nosotros no, esta enfermedad no es laboral, esto, etc. Trataron como de salirse por la tangente, y entonces, no obstante que eso ya está establecido en la norma, sin necesidad de decreto, el gobierno nacional le tocó salir en decreto, llegar y decirle: no, señor, ustedes cubren todo esto y ayudan a los EPPs de la forma como está establecido en la norma. Entonces, el tema está, me extendí un poquito en los EPPs, pero es que esa es la realidad y la verdad. O sea, no
no, hay mucha noticia falsa, ¿sí? Entonces el tema en que o el gobierno, y hay mucha plata en principio dirigida para EPPs. Entonces aquí lo que pasa es que alguien eventualmente está diciendo imprecisiones o mentiras. El gobierno nacional dice, yo giré una cantidad de plata y yo le ordené a todas las instituciones que entreguen los EPPs. Y por otra parte, hay la encuesta que hizo la Federación, el Colegio Médico y otras instituciones donde dicen los médicos, no me los están entregando. Y también les digo de nuestra experiencia, nos llaman muchos médicos a decir, no nos los están entregando. También nos llaman muchos médicos a decir, sí, no los están entregando. O sea, hay de todo. Pero para aquellos médicos que no se los están entregando, entonces, les repito, hay alguien que está mintiendo, o el gobierno nacional en el sentido de que está haciendo todo lo posible y lo necesario y con los recursos, o los gerentes que no los están entregando, o que los están guardando, o que los están siendo tacaños con ellos para que eventualmente no se gasten. No sé si es la manera de decirlo. Pero, repito, esa obligación del empleador, se me olvidó decirles una cosa, es diaria. ¿Sí? Ya está establecido también por un decreto de que esa entrega de esos elementos es diaria. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y qué pasa si no me los entregan? Entonces aquí vienen las tres opciones. Sigo trabajando a costa de eso y a costa de infectarme o de conseguir yo los EPPs o de conseguir o de hacer las bolsas plásticas. Esa es una decisión totalmente válida y hay médicos que me han dicho, yo quiero trabajar y yo quiero atenderlo y yo voy y los compro y han hecho vaca con la familia para conseguir plata y eventualmente conseguirlos porque esos kits están carísimos. Entonces, esa es una opción. No es criticable, ¿de acuerdo? Porque eventualmente lo que sí se está haciendo, lo que veo que se hace mucho por redes sociales, es criticar las decisiones de cada persona. No, las decisiones de cada persona no se pueden criticar. Esa es válida. La segunda posición es, si a mí no me entregan elementos de protección personal, entonces me rehúso a prestar el servicio. No es huelga, no es paro, no son plantones, no es nada de eso, porque eso es ilegal. Entonces, pero lo que sí es legal es que el artículo 6 de la Ley de Ética Médica establece que yo me puedo negar como médico a prestar servicio si no me garantizan las condiciones óptimas para prestar el servicio. Si a usted no le entregan EPPs, pues obviamente eso es no le están garantizando la manera óptima de prestar el servicio y usted puede renunciar, puede negarse a prestar servicio. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que en la práctica es difícil. Ustedes llegar a servicio, cruzarse de brazos y decirle a sus jefes, no voy a trabajar hasta que me den los EPPs, pero tienen que saber que tienen todo el derecho. Lo hacen, pero no lo hacen muchos médicos. ¿Por qué? Porque también además los amenazan, que es que tienen procesos, les vamos a iniciar un ético, les vamos a iniciar un penal, les vamos a iniciar no sé qué, todo eso es mentira. O puede que se los inicien, ¿de acuerdo? Pero no van a llegar a ninguna parte. ¿Sí? Sino que todo eso es para de alguna manera amenazar. Y la última opción que tienen, pues es renunciar. Ustedes dicen, para mí es más importante mi vida, mi protección personal, mi familia y no contagiar a otro paciente. Porque todo esto tiene pues los riesgos biológicos, los riesgos de contagio, obviamente, pero también tiene los riesgos legales, de eso vamos a hablar al final. Es decir, imagínense la situación en la cual ustedes contagian a un paciente y eso pudiera llegarmente a demostrarse. Entonces, eso es un tema complejo. Abro el paréntesis, no sé si ustedes se dan cuenta por noticias que por un lado los héroes a las 8 de la noche los aplaudimos, etcétera, pero por otro lado cuando se equivoca o presuntamente se equivoca un médico, eso sí, todo el mundo le cae encima. Entonces, no es lógica ni coherente la información que se maneja por medios tradicionales de comunicación. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las EPPs. Entonces, recapitulo, los EPPs, y eso creo que ustedes ya lo deben tener clarísimo, está distinguido en esta tabla, dependiendo de si ustedes están en procedimientos que no generan aerosoles, son estos EPPs, si están en procedimientos que sí generan aerosoles, son estos EPPs, y si están en procedimientos quirúrgicos, son estos EPPs. Aquí abajo está definido qué son un proceso que genera aerosol y qué no es un proceso que genera aerosol, y con eso ustedes ya tienen claro, yo soy uno que sí genera aerosol, entonces me tienen que dar el N95, el visor, la careta o la gafa, la bata manga larga, el guante no estéril, el vestido quirúrgico y como opcional el gorro. ¿De acuerdo?
Esto es si ustedes están en procedimientos que generen aerosoles. Ah, que es que yo además quiero esto, esto y esto. No está en la norma, ¿sí? Y esto está hecho por médicos, esto es un consenso médico y un consenso de la OMS. Entonces, partimos de la idea porque nadie, no he escuchado a ningún médico que haya dicho que estos no son, ¿sí? Pero si quiero más de esto, no está en la norma, ya es cuestión de que la IPS o la S quiera darlo, pero esto es lo mínimo que tienen que darle. Ah, y lo que ha pasado en otras partes, es que le doy esto, pero no esto. No, es todo, ¿de acuerdo? No es una parte. Y si relativamente no se los dan, pues entonces ustedes tienen la posibilidad o de negarse a prestar servicio, artículo 6 de la Ley de Ética Médica, o renunciar, porque ustedes tampoco están obligados, como decimos en derecho, a lo imposible, y tampoco están llamados a ser mártires, porque eso no es así, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con los EPPs. Me extendí un poquito, pero era un tema importante. Segundo, el tema de las ARLs, el segundo tema que me encomendaron, tiene que ver mucho también con lo de los EPPs. También frente a esto había una cantidad de información. Todavía este es el momento en que me siguen haciendo preguntas sobre este tema, repito, la desinformación y las noticias falsas que se hacen, pero les voy a hacer un recuento pequeñito. El 27 de marzo, o sea, antes de esto ya había normas generales en el cual decía que las ARLs pues responden por las enfermedades profesionales, y si un médico estando en servicio adquiere el COVID, pues claramente eso es una enfermedad profesional. ¿Qué sí pasó? Que algunas CRLs empezaron a decir, no, pero es que yo no sé usted dónde lo adquirió, y de pronto usted lo adquirió es viniendo al trabajo, o como están diciendo ahora en el policlínico, que no sé si es cierto o es falso, no tomo posición a partir de eso, pero ahorita les digo por qué se está generando esa discusión. Pero en el policlínico están diciendo, no, eso se contagiaron fue porque se fueron a un cumpleaños, y uno de ellos estaba en Brasil y no cumplió la cuarentena, y él al parecer, creo que no se ha demostrado todavía, y el médico que estaba en cuarentena presuntamente tenía COVID, y él fue el que contagió a todos, y fue el que contagió al anestesiólogo, y fue el que se murió el anestesiólogo, ¿de acuerdo? Entonces, en esos momentos, antes del 27 de marzo, muchos médicos le escribían a las CLs, y las ARLs decían, no, yo no sé, yo como que no voy a responder, porque es que yo no sé si usted dónde lo contrajo. Entonces, a partir de ahí se empezaron a generar varias normas, y aquí es donde hago la recapitulación rápida. En el decreto 488 del 27 de marzo del 2002 es en el que establece, en su artículo 5, que los recursos que todos pagamos, tanto asalariados como prestadores de servicio que pagamos ARL, porque todos nosotros pagamos ARL, entonces dice, el 7% se va a ir para comprar EPPs, ¿sí? Que es esencialmente este artículo primero, y este numeral primero, y este numeral cuarto, ¿sí? 5 más 2, 7. Entonces dice, el 5% del total de la cotización para realizar las actividades de promoción se dirigirá para comprar los elementos de protección personal para las personas que están en riesgo directo de la atención de coronavirus. Y el artículo cuarto también dice, y también el 2%. No voy a entrar en discusiones de qué es 5 o en qué es 2, el mismo gobierno se ha encargado de decir simplemente es el 7, y pues mejor así. Pero en principio uno es para atenciones de promoción, y la otra es para acciones ya de contención. Pero eso, digamos que no lo están cumpliendo, y mejor que no sea así, porque en últimas tenemos un gran 7. Entonces, antes de esta norma, ninguno de ningún porcentaje de lo que nosotros pagábamos por ARL estaba destinado para eso. Con esta norma lo que hicieron es dedicar este 5 y este 2, es decir, el 7% de eso que nosotros pagamos para eso, para comprar elementos de EPP. ¿Cuánto recibe de cotizaciones mensual todas las ARLs en Colombia? Más o menos 40.000 millones, entonces sáquele eso un 7%, 7 por 4, 28, estamos hablando de que son como 2.800 millones que se destinarán mensualmente para compras de APP, y aquí en la norma en ninguna parte dice que las ARLs le entregarán al trabajador o al contratista los elementos, no. Si no lo dice, entonces es porque la obligación sigue recayendo es en el empleador, y lo que hacen las ARLs es entregarle con quien hacen todo su plan de manejo de seguridad en el trabajo, que es con quién, con los empleadores, ¿de acuerdo? Posteriormente, aquí quedó mal, 488, perdónenme,
faltó. Después del 488 salió este decreto 500, donde dice el presente decreto se aplica también para las de riesgos laborales de carácter público, es decir, para positiva, que creo que es la única pública que hay. Entonces, claro, si ven que a veces en el decreto inicial no se decía que para todas las ARLs, pero no se decía si también las públicas. Entonces, pues sacaron el decreto para que dijeran, para que no tengan discusión, eso que acabamos de leer del 488, con el 500 también se le aplica a las administradoras de carácter público. Después de eso, hay muchas más normas en la mitad, pero quiero simplemente darles las más importantes. Después de eso, el 538 dijo, este 538 es este famoso del llamado obligatorio, ¿no? Entonces, este 538 en su artículo 13 dice requisitos para inclusión del coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral directa. Entonces dice, elimínense los requisitos de que trata el artículo tal, para incluir dentro de la tabla las enfermedades laborales el coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral directa. ¿De acuerdo? Era necesario decirlo, eso se entendía, pero al gobierno de todas maneras le tocó salir a sacar este decreto y no hay discusión en que entonces coronavirus es enfermedad laboral y además le da el calificativo de directa. Esto para efectos de todos los beneficios que se puedan tener si eventualmente un médico contrae el coronavirus, entonces en el caso de incapacidades, pues todo eso va a ser cubierto es por la ARL, no por la EPS, más todos los beneficios que implica ello, y en el caso de muerte, que ojalá no suceda, pues de la misma manera. Ahorita vamos a hablar un poquitico sobre el caso del policlínico, que es un caso bastante interesante y como se deben dar, si han escuchado noticias, se han dado cuenta que el policlínico puso abogado para denunciar penalmente al médico que supuestamente estuvo en Brasil y que supuestamente trajo el COVID a la supuesta reunión de cumpleaños que tuvieron los médicos donde supuestamente se contagiaron. Otra norma, esto estamos hablando, esto es el 12 de abril, miren como en la circular 29 del 2020, el 3 de abril, o sea, ya antes, mucho antes, ya le había dicho el Ministerio de Trabajo a todos los empleadores y contratantes que los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes ante la presente emergencia por el COVID-19. Las administradoras de riesgos laborales apoyarán a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los trabajos con exposición directa. Lo que les dije hace un momento, eso ya lo había dicho hace algún tiempo el Ministerio de Trabajo. Y esto que está aquí en esta circular ya se había venido diciendo antes, sino que simplemente les traigo como la gran conclusión. Bueno, y por último, hay un documento, yo sé que está muy chiquitico, discúlpenme, se llama Los lineamientos para la prevención, control y reporte en accidentes por exposición ocupacional al COVID-19 en las instituciones de salud, y en esos lineamientos, pues está repetido otra vez el famoso cuadro de los elementos de protección, que es y ahí claramente dice cuál debe ser el procedimiento a seguir para este tipo de enfermedad laboral, ¿sí? O sea que no hay ninguna discusión en ese tipo. Estos lineamientos, y aquí abro un pequeño paréntesis, cuando ustedes ingresan a la página de MinSalud y le dan ahí el clic sobre COVID, sale una página y bajan un poquitico y ahí dice documentos técnicos. En los documentos técnicos es que están todos estos lineamientos. Los documentos técnicos son los documentos dirigidos a los médicos. Están los lineamientos para la atención, lineamientos para fallecidos, lineamientos para desinfección de instituciones, lineamientos, ahí está un lineamiento de carácter ético para cuando los profesionales que tengan que enfrentarse al tema de dejarle, de que hay una cama de UCI y hay 20 pacientes que lo requieren, entonces que tomen esa decisión de la manera correcta y adecuada, que no va a ser una decisión pues obviamente fácil. Hay lineamientos para tema psicológico dentro del mismo profesional de la salud, porque obviamente todo esto genera mucho miedo en todos los profesionales, etc. Entonces, con eso terminamos el tema de las ARLs. Repito, la gran conclusión de ARLs es
la ARE en tema de elementos de protección personal, no hay discusión, que es el empleador que tiene que suministrarlos. Además, la obligación es diaria. No puse aquí la normita, pero con mucho gusto, si me lo preguntan, se los coloco para resaltárselos. La obligación diaria de elementos de EPP, no en ninguna parte dice que se puedan entregar una parte o la mitad o casi todos, sino que esos son los que dicen que se entregan, dependiendo del sitio donde usted se encuentre. Las ARLs tienen que considerar esto como una enfermedad profesional. Hago una pequeña salvedad y me da pie como para hablar rápidamente de lo del policlínico. Y aquí dice lo siguiente. En este último 538, el famoso 538, donde está el llamado obligatorio, dice en el segundo párrafo de su artículo 13, dice, lo leo todo. Las entidades administradoras de riesgos laborales, desde el momento en que se confirme el diagnóstico de coronavirus, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad de origen laboral por esa enfermedad, sin que se requiera esta última partecita es la interesante, sin que se requiera la determinación de origen laboral en primera oportunidad, ¿de acuerdo? O el dictamen de las juntas de calificación de invalidez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa primera parte? Que algo así como que si un médico contrajo COVID y el médico está atendiendo, independientemente de que no esté atendiendo a los pacientes de COVID, sino que es eventualmente cualquier otro paciente, porque pues sabemos que puede haber una persona asintomática y que eso no se manifiestan o que se manifiestan hasta los 12 días. Entonces, repito, si un médico atendiendo encontramos que que se contagia de COVID, entonces, todos los temas de incapacidades de origen laboral le corresponden a la ARL. Pero si ustedes se dan cuenta, al final del artículo dice, en primera oportunidad o sin perjuicio, sin que se quiera una determinación de origen laboral o recurrir a una junta de calificación de invalidez. Eso quiere decir que se presume que el contagio fue pues como consecuencia de trabajar del trabajo en la institución, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, ahí da la posibilidad y deja abierto, pues relativamente es totalmente válido, de que si la ARL de alguna manera identifica o quiere identificar que el origen no es laboral, pues lo puede hacer. Y aquí empato con el tema del policlínico. El policlínico yo no tengo la verdad ni tengo la razón, o sea, no, lo que yo estoy diciendo es sin afirmación alguna. Lo único cierto es que en el policlínico de Olaya, que fue el segundo médico muerto, el anestesiólogo, lo que pasó allí es que ni siquiera voy a hablar del comunicado que salió al día siguiente del fallecimiento, sino lo último que ha pasado en noticias es que se dice que el coronavirus, que el COVID no lo contrajo el médico como consecuencia de la atención o dentro de la institución, sino que lo contrajo como consecuencia de una reunión social en la cual estuvo con otros médicos, entre ellos uno que estuvo en Brasil y que no siguió el término de cuarentena y que al parecer supuestamente tenía COVID, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hacen? Y además de eso, ustedes vieron la forma, no sé si agresiva o no, en el cual salió el abogado pues a decir que obviamente están iniciando las acciones penales y los requerimientos y todo eso. Bueno, así es el derecho, ¿sí? Así puede parecer un poco agresivo. Pero en últimas se dijo que por parte del abogado que se iba a iniciar la correspondiente acción penal. Y todo esto tiene un trasfondo, y el trasfondo es el siguiente, que si eventualmente se llegara a demostrar que el COVID lo adquirió en la institución y que eventualmente la institución no brindó los elementos de protección personal tal como lo tiene establecido la norma desde el 30 de enero del 2020, entonces el empleador o la institución eventualmente se podría hacer acreedor a algo que se llama una culpa patronal. Y en virtud de esas culpas patronales, por decirlo de alguna manera, y discúlpenme por ser tan
tan directo y tan escueto, tiene que pagar ese fallecido. Es decir, tiene que pagar la indemnización a los familiares como luego de un proceso judicial, obviamente, porque eso nadie paga por las buenas. Entonces, luego de un proceso judicial, tendría que pagar la indemnización eventualmente por la muerte. Miren lo que está de fondo frente a todo ese tema de la ARL, que eso sí es lo que no aparece en redes sociales, nadie lo dice, es que eventualmente si hay contagios o si hay muertes, Dios no lo quiera, que hayan más o que hayan muchos. Entonces, eventualmente, si se llega a demostrar que, el médico se contagia o llega a fallecer como consecuencia de la no entrega de los elementos, eventualmente hay una responsabilidad civil, para no hablar de otras, o sea, solamente hablar de plata, eminentemente cuantiosa sobre las instituciones por no haberlos entregado. Eso es lo que está de fondo. Y último tema, perdón por extenderme, pero último tema, entonces precisiones, me pidieron que hablara sobre las precisiones jurídicas, específicamente un mensaje que me enviaron que fue este. No, hay muchas, pero no voy a hablar sino específicamente de esta, y dependiendo de las preguntas que ustedes me manden, la voy a hacer. Muchos médicos que tenemos grabados en nuestros celulares, o eventualmente la misma sociedad me mandó este pantallazo, eventualmente tienen esta recomendación. No sé tampoco si sea cierta o no sea cierta, no es relevante hacerlo. Hay mucha, le repito, hay mucha información que puede llegar a ser falsa o no sé, no es relevante, sino que dicen que supuestamente se recomienda en la historia clínica que si eventualmente no le entregaron los elementos de protección, pues lo coloque, ¿sí? Dice, tal, recomienda dejar nota en la historia clínica de uso de medios de protección para evitar que nos demanden por transmitir la infección a los pacientes. Ya hay abogados promocionando demandas contra médicos por contagio de COVID o COVID. Pues es cierto, si ustedes vieron hace un poco, y también muy buena la noticia que sacó precisamente FEPAS de Escare, en ese sentido del rechazo frente a una oficina de abogados que ya estaba colocando en su publicidad, le ayudamos a demandar por cualquier tipo de negligencia médica con ocasión de COVID-19, eso es claramente cierto, pero eventualmente las notas de historia clínica, esas afirmaciones de si se debe colocar o no se debe colocar, es tanto como lo siguiente, les pongo el siguiente ejemplo. Digamos que hay una atención realizada por 3 o 4 profesionales de la salud y eventualmente usted es el tercer profesional, y cuando le llegó, usted cuando vio historia clínica, vio lo que hizo el profesional 1 y lo que hizo el profesional 2, y de pronto a usted se le da no por ninguna razón específica, sino decir, no, lo que hizo el profesional 1 es terrible, y lo que hizo el profesional 2, peor de terrible, lo que hago yo, excelente, y se va a esa historia clínica así. Y eventualmente llega a haber algún tipo de demanda. Entonces, si eso sucede, relativamente lo que se está haciendo es dar las indicaciones a los eventuales demandantes de dónde pueden haber errores, ¿sí? Y dirá cualquier demandante, pues si hay un error, pues y lo dice un médico, es porque debe ser cierto. Entonces, casi que eventualmente eso es un proceso judicial que se puede perder. Así sea incorrecto lo que se esté afirmando, ¿de acuerdo? Entonces, también les puedo decir por experiencia propia que los procesos donde se condena y se condena por muchas sumas de dinero suelen ser aquellos en los cuales los codemandados se ponen a pelear entre ellos, ¿sí? O entre los mismos médicos, o entre los médicos y la institución, 2, o la EPS sí es un poquito más alejada, eso digamos que no siempre influye mucho, pero no quiere decir que no influya, pero relativamente se ponen a pelear de esa manera, entre mismos médicos, o entre médicos y personal paramédico o extramédico, o entre médicos y la institución, se empiezan a hacer señalamientos, y pues lo que están haciendo eventualmente es dar una serie de ayudas a quien no se tiene por qué dar, ¿de acuerdo? Entonces, y le repito, pues mucha de esa información no obedece a
a una realidad científica, sino eventualmente a cualquier tipo de situación que no tiene que ver con un tema técnico eminentemente. Entonces, repito, ese tipo de constancias o afirmaciones en una historia clínica podrían llegar a ser inconvenientes. Además, sumémosle otro tema, que es la famosa solidaridad que me imagino que ustedes deben estar cansados de ella, porque en razón de esa solidaridad es que se expidió el decreto 538, es decir, en virtud de la solidaridad es que ustedes tienen que atender el llamamiento obligatorio, esa es la afirmación del decreto. Entonces, en virtud de la solidaridad, un juez fácilmente puede llegar y decir, no, yo no voy a, yo condeno y todos son responsables por solidaridad, porque todos son una misma, tienen una misma comunidad de suerte o por lo que sea. Les repito, esencialmente es por solidaridad, no por otra cosa que eventualmente un juez podría hacer eso. Entonces, estas recomendaciones, si bien son válidas, no considero que tampoco sea inválida, tampoco la critico, repito, es un tema totalmente válido de si realmente sucedió o si lo hizo otro sujeto para achacarles a ellos ese tema. Eso, digamos, bueno, repito, no es relevante y de ninguna manera los critico porque son jurídicamente bastante fuertes y saben las cosas que se deben hacer dentro de un proceso judicial. Pero, en conclusión, dentro de un proceso judicial, la estrategia nunca es ponerse a pelear entre los codemandados, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, algunos dirán, usted me está queriendo decir que me quede callado. No, para nada. Lo que estoy queriendo decir es que no necesariamente ese es un tema que tenga que aparecer en la historia clínica. Ese es un tema que, como lo dijimos cuando estábamos con ARL, nosotros pasamos las comunicaciones, debemos es pasar las comunicaciones. Señores gerentes, mándenme los elementos de protección. Señores, cumplan con su obligación de suministro, y si no cumplen se pueden rehusar a hacer atención o se pueden eventualmente renunciar. Tal vez lo que se quiso decir con este chat, tal vez un poco apresurado, es eso, de que eventualmente uno puede rehusarse a hacer la atención de un médico, de un paciente, en virtud de no tener los elementos de protección personal, porque como lo dicen ahí, puede correr el riesgo de que ustedes infecten al paciente y ese es un riesgo legal grande. Entonces, precisamente para que eso no sucede, no se debe permitir que exista relación médico-paciente. Entonces, si hacen una historia clínica, eventualmente un juez podría decir, pero es que usted de todas maneras asumió que iba a atender al paciente, lo revisó y después sí se le ocurrió dar hacer esta anotación en la historia clínica. Entonces, le repito, hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de situaciones, porque eventualmente pueden generar son riesgos mayores de lo que eventualmente podrían ayudar. Frente a eso, creo que me demoré mis 45 minutos. Me disculpan si eventualmente me pasé un poquito en la presentación. Les agradezco mucho y ahora sí escucho las preguntas. Felipe, muchísimas gracias por tu exposición. Realmente uno nunca termina de aprender todos estos detalles realmente tan importantes, pero siempre como a veces como olvidados en nuestra práctica. Por ahora tenemos 3 preguntas que nos han hecho en el chat. Te voy a hacer como las 3 de una y mientras los otros se animan a preguntar, ¿te parece? Perfecto. La primera, ¿cómo se procede para negarse a prestar un servicio? Es decir, como cuando yo estoy ahí y no tengo los elementos de protección, o sea, considero que no tengo la seguridad, ¿cómo negarlo? La segunda, si un médico se contagia, pero trabaja en más de un sitio, todos los sitios en un escenario asistencial, ¿cómo poder conciliar, digamos, las diferentes ARL? Porque puede ser que se tengan diferentes. Y finalmente, la responsabilidad de la provisión de los elementos de protección para internos y residentes. Listo. Primera, ¿cómo negarme a prestar el servicio? La tarea queda así, para que por favor mañana me recuerdes. Yo les mando el modelo de comunicación para que lo hagan. Simplemente le cambian el encabezado, el nombre y listo. Pero esencialmente es una comunicación, porque todo en
en estos temas de riesgos, lo No, ideal es que quede por escrito, ¿de acuerdo? salida ¿Qué no quiere, volcán. O sea, digamos que lo vayas a usar para con... ¿qué quiere decir eso? Que lo que les recomiendo nosotros, lo que les recomendamos es claramente hacer una comunicación y en esa comunicación decirlo. No es, aquí sí cometí una pequeña imprecisión. Cuando digo es que me niego a prestar servicio, no es que lo digo, ¿sí? Claramente en muchos de estos temas suelen ustedes, en el lenguaje médico, cuando yo digo hay que hacer tal cosa, por lo general ustedes entienden es hay que decirlo. Cuando nosotros los abogados decimos hay que hacer tal cosa, quiere decir es hay que escribirlo. Entonces, por eso me excuso por esa imprecisión. Entonces, ¿cómo se hace para decir que me va a negar el servicio? Por escrito, ¿de acuerdo? Es como si ustedes se ganan el llamado obligatorio y están en alguna excepción, hay que hacer un escrito, hay que sustentarlo y hay que demostrarlo. Pruebas sumarias, es decir, pruebas fáciles de conseguir, pero hay que hacerlo. No es llamar y decir, o mandar un WhatsApp y decir, tengo esta excepción, entonces no voy. Y después a los meses les llega la consecuencia de eventualmente no haber atendido el llamado obligatorio. En este mismo caso, es hacer un escrito, una comunicación en el cual dice, me niego a prestar atención hasta que ustedes no me den los elementos de protección, con fundamento en el artículo 6 de la ley 23 de 1981, ley de ética médica, que dice que y entonces yo mañana quedo en la tarea, por favor, me acuerdas de enviarte el modelo para que lo circulen con el fin de que les sirva como modelo para eventualmente presentarlo en sus instituciones. Una cartica muy sencilla, una hojita y media, con el fin de que está esa exigencia para que le den los CPPs y la negativa y decir que se van a negar a la prestación hasta que no se los entregue. Número 2. Si me contagio y trabajo en muchos sitios, entonces, ¿cómo reconciliar con los varios sitios? Excelente. No, la pregunta es muy buena porque que yo recuerde, porque tampoco les puedo decir que me las... creo haberlas leído todas y en detalle, pero hasta donde yo recuerdo, pero me puedo equivocar, pero hasta donde yo recuerdo, ninguna norma ha establecido qué pasa en ese caso. Entonces, aquí sí me aventuro a dar una opinión. ¿Por qué? Porque lo único que dice la norma es que las ARLs precisamente responden por temas de incapacidades y por todo lo que tiene que ver con esta enfermedad profesional. Entonces, yo lo que diría es que el tema de las ARLs funciona similar o parecido a cómo funciona el famoso contrato de seguro, ¿sí? Pues no por nada las ARLs por lo general son aseguradoras, ¿sí? En el caso de Sura, en el caso de AXA Colpatria, en el caso de Positiva, ¿sí? Esto funciona de alguna manera con los principios del seguro. Y me aventuraría a dar la respuesta en el sentido de que debe funcionar como un seguro, ¿de acuerdo? Es decir, que el seguro y también este tema de las ARLs no debe comportar un enriquecimiento sin justa causa para la persona que lo va a utilizar. Y que eventualmente en ese sentido se tendría que utilizar a prorrata de acuerdo a lo que está asegurado. ¿Qué quiere decir? Si un profesional está en dos sitios, es porque seguramente tiene un medio tiempo en un sitio y otro medio tiempo en otro sitio, ¿de acuerdo? Y bajo ese punto de vista, pues yo estoy pagando ARL en el primer sitio bajo lo que yo me gano en ese primer sitio de medio tiempo. Y yo estoy pagando por ARL de acuerdo a lo que yo me gane en ese segundo sitio. Entonces, cada una deberá responder de acuerdo pues al valor por el cual se está contratando en el sitio correspondiente. Les pongo un ejemplo. Si en el primer, con el mismo ejemplo del médico que está en dos partes, por alguna razón terminó contagiado y se tiene que pagar la incapacidad de 15 días, entonces la ARL1 deberá pagar el 100% de la incapacidad de los 15 días bajo el sueldo sobre el cual cotizó, y la ARL2
paga la incapacidad de esos mismos 15 días de acuerdo al segundo sueldo que cotizó, ¿sí? Debería funcionar de alguna manera de esa forma porque pues en última se está pagando la ARL sobre cada uno de los sitios si son diferentes. Y si es la misma, así sean dos relaciones diferentes, consideraría que claramente se tiene que pagar pues por el total sobre lo que se está cotizando, ¿de acuerdo? Entonces, es como el tema relativamente más lógico para este tipo de cosas. Es decir, si la pregunta iba es que ¿puede alguna excusarse en no responder por, eh, por un pago de una indemnización o de una incapacidad en razón de que tengo otra ARL? No sé, no, claramente eso sí no se puede. Entonces, cada una pagaría en su proporción de acuerdo a lo que se cotizó. Tercera, EPPs internos y residentes. La entrega de los elementos de protección está establecida para el talento humano en salud. Y claramente internos y residentes hacen parte de talento humano en salud. Perdón, posiblemente los internos no, tal vez los residentes sí. ¿De acuerdo? Entendiendo me corrigen si eventualmente estoy errado en el concepto, entendiendo por residentes los que ya son médicos, es decir, tienen tarjeta profesional y están haciendo una especialización. Y entendiendo por internos aquellos médicos que aún no se han graduado, que están próximos a graduar, pero que están haciendo sus prácticas clínicas en clínicas o en hospitales. Bajo ese entendido, todavía no es talento humano en salud los internos, en razón de que todavía no están en el RETUS, mientras que los residentes sí. Sin embargo, ¿sí? Ese es un primer tema. Sin embargo, lo cierto es que, bueno, pero la norma habla de que por ejemplo, para el llamado, estábamos hablando de los EPPs, pero por ejemplo me devuelvo un poquito para el llamado obligatorio. Para el llamado obligatorio sí claramente dice que los profesionales que están en formación o ya ejerciendo. Entonces, en ese caso sí no hay que estar registrado en el RETUS. Pero para el caso de los EPP, está establecido que no solamente se le entrega al talento humano en salud, sino que también se le entrega a todas las personas que directa o indirectamente tengan contacto directo con posibles contagiados. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, en aeropuertos, en turismo, en transporte, en cajeros, todas estas personas que eventualmente puedan estar susceptiblemente expuestos a la atención de pacientes, de personas con sospecha de COVID, deben tener los elementos de protección. Es decir, es que esto no solamente le aplica a los médicos, obviamente también le aplica al personal en formación y a otro tipo de profesiones o sujetos que eventualmente podrían llegar a tener una relación directa con posibles contagiados de COVID. Entonces, digamos que frente a ese tema no existe ninguna discusión. ¿Qué sí ha pasado y qué sí he visto? He visto noticias, no sé si falsas o no falsas, porque en lo personal, teniendo también residentes, conociendo varios residentes, ninguno me ha llamado para eventualmente decirme es que no me están entregando elementos de protección personal. Sí he escuchado que eventualmente los residentes y a los internos les dicen algo así como que no se los entregamos. Entonces, es totalmente incorrecto y de la misma manera como en el punto 1 puede negarse a la prestación del servicio si no les entregan los elementos, de la misma manera en este caso. Es decir, tanto internos como residentes tienen exactamente los mismos derechos del médico que está en su ejercicio laboral normal. Sin embargo, a mí me quedaría una dudita, de pronto aquí una claridad. Primero, a estas personas, es decir, a los residentes y a los internos, la universidad les debe pagar ARL. Justamente pues por el riesgo. Entonces, digamos, ahí habría que explorarlo por ese lado. Y no sé
bueno, no hay como contratación pero la universidad es quien asume el pago de los ARL en estas dos personas. Con el decreto de llamamiento, dice uno finalmente quién será el responsable de la actividad de estos chicos. Es decir, si los van a emplear con residentes, pues igual ellos tienen ya su graduación, pero con los internos, digamos que están dentro del llamado, uno dice, estos no son profesionales. Estos sí finalmente quedan en una zona bastante gris. Pero hoy en día la ARL de los internos y de los residentes la paga la universidad. Es decir, tienen una ARL que los está respaldando. Tenemos otras dos preguntas. Bueno, nos pregunta la doctora, si se despide a un médico por no prestar un servicio porque no tiene los elementos de protección y se encuentra en modalidad de prestación de servicios, ¿se podría emprender alguna acción legal contra este médico por haberse negado a prestar el servicio? Una, dos, bueno, el caso del llamamiento, doctor, no tenemos más detalles excepto lo que dice específicamente el decreto, entonces no podríamos hoy responderle si el llamamiento implica algún cambio en la modalidad de contratación, pues porque no tenemos más detalles. Pero entonces, si alguien que se niega a prestar un servicio es despedido, podrían emprender alguna acción legal contra él. Y dos, recordar cómo es el ARL en las personas de prestación de servicio. Pregunta específicamente. Los médicos que están contratados por EPS, donde son sus propios patronos, el suministro de los elementos de protección, ¿a quién le corresponde? Perfecto. Entonces, mira, con la precisión que tú hiciste, por supuesto, clarísimo. Y así es, ¿sí? Y esto me sirve para acabar de completar tu precisión y responder la última. Decíamos que sin importar si el médico está contratado por contrato laboral o contrato por OPS, es el contratante o el empleador, es decir, la institución en la cual prestan los servicios, la obligada a entregarles los elementos de protección personal diariamente. ¿De acuerdo? Entonces, y les digo, lo repetiré hasta sin importar las veces que sea. Les han dicho y he visto hasta comunicaciones en las cuales los empleadores le dicen a los médicos, específicamente a los especialistas, que están contratados por OPS, que ellos tienen que traer sus elementos. Falso. La norma establece que tanto en contrato laboral como en contrato de prestación de servicios u OPS, es la institución en la que prestan los servicios la que tiene que dar los elementos. Entonces, los elementos de protección personal. Es la misma precisión frente a lo que me decían de los internos y residentes. Claro, les tienen que pagar la ARL, pero la ARL, recordemos que les decía, no, ellos no tienen la obligación de suministrarles los elementos de protección ni a médicos, ni a internos, ni a residentes. La obligación de entrega de los elementos de protección es única y exclusiva de los sitios en los cuales prestan los servicios, independientemente de la relación laboral existente entre el profesional y la institución. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Si relativamente les mandan también esas comunicaciones o se nos dicen de que no, ustedes tienen que traer sus mismos elementos de protección personal, eso es falso. Y ahí es donde cada profesional toma su decisión. ¿Qué hago? ¿Renuncio o me niego a prestar servicio hasta que me los entreguen? ¿De acuerdo? ¿Por qué? O sea, legalmente se podrían hacer muchas cosas, pero legalmente se demoran. Y lo cierto es que mientras eso se resuelve,
ustedes tienen que tomar la decisión de si atiendo o no atiendo. Y para contagiarse del virus solamente se necesita atender y tener una persona cerca. Bueno, ustedes ya esa parte técnica claramente la saben, la tienen muy clara. Entonces, no pueden, la recomendación es, no pueden esperar que eventualmente salga una tutela o que se mande un derecho de petición o que se hagan una cantidad de cosas, porque mientras tanto lo que está en juego es la salud y posiblemente la vida. Ya vemos que aquí fuimos muy de malas y preciso nuestro primer fallecido fue un chico joven, muy joven, de 33 años. Entonces, repito, en estos casos tratan de darles, por eso decíamos el tema de las ARLs, que no interesa la relación ni el tipo de relación. La ARL no les va a entregar los elementos. La ARL lo que va a hacer es poner plata y comprarlos para entregárselos al empleador y dárselos a los profesionales de la salud. Es muy posible que algunas ARLs empiecen a entregar ellos directamente a los profesionales, pero eso es una obligación adicional que ellos están queriendo tener. Pero lo único cierto es que en estos momentos son las instituciones prestadoras de salud las encargadas de entregar los elementos de protección a todos los profesionales, independientemente de qué relación contractual haya en la mitad, si es laboral, si es civil, si es de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces, en eso no tiene que haber discusión, y por más de que ustedes, como solemos decir muchas personas, tanto abogados como no abogados, es que la ley lo dice, es que está escrito en alguna parte, es que la Constitución, no, eso no es así. Eso es, dígame el artículo, dígame el inciso, dígame el sitio específico donde usted me está diciendo que yo por ser contratista no me da los ARLs. Escríbamelo. Les decía hace un momento que es que en el tema de abogados hacer algo implica es realmente escribir. Entonces, ese sí es el tema. Escríbamelo, dígamelo, porque es que no es un tema de que es que me dijeron, o como suelen decir, ¿no? El ministro dijo, el presidente dijo, tal persona dijo, el presidente de la sociedad de tal persona dijo, Felipe dijo. No, nada, ninguno de nosotros es más importante que lo que está escrito en la ley, porque ese es nuestro sistema jurídico. Entonces, si nuestro sistema jurídico implica que lo importante es eso, tiene que estar escrito. Y les mostré hace un momento lo que está escrito. Y lo que está escrito es que independientemente de la relación laboral, a ustedes les tienen que entregar sus elementos de protección personal su empleado. Y esa obligación es diaria. Y si está trabajando en dos partes, pues bendito sea que usted le van a entregar en dos partes diferentes los elementos por día, los elementos de protección personal. Así está la norma y así se los tienen que entregar. ¿De acuerdo? Eso respecto de la última pregunta y de la precisión. En efecto, como decías, hago la precisión, cualquier tema que esté, que cómo va a funcionar las reglas de ese llamado obligatorio, no tenemos ni idea, porque como la misma norma se los mostré, dice que lo van a desarrollar. ¿Cómo lo van a desarrollar? No sabemos, lo están supuestamente redactando, vamos a ver si sí o si no. Pueden suceder varias cosas. Que lo que diga el ministro sea cierto, y es que, no, él dijo, este decreto no lo vamos en un comunicado dijeron palabras más, palabras menos, es que esto no lo vamos a utilizar si realmente no conseguimos médicos para enviar a hacer atención en alguna parte. Bueno. Les dijo, tranquilícense que es que esto no va a pasar, que sí los vamos a contratar por laboral, etc. Eso le bajó un poco la efervescencia a la situación, pero les repito, hasta que no esté escrito, no hay nada. Lo único que tenemos escrito es lo que está en la norma. Si hoy en día usted está en 3 trabajos y lo llaman al llamado obligatorio, entonces tiene que ir. Eso es lo que está en la norma, a menos de que está en unas excepciones, de esas excepciones 5 que hay ahí en el decreto. Pero le repito, la número 2 es una puerta inmensa. Entonces, también el que no se... Realmente hay gente que sí quiere ir y los que quieran ir van, y los que no quieran ir seguramente utilizarán alguna excepción, a menos de que en esa reglamentación establezcan reglas ya muy, muy complejas para que actualmente no lo puedan hacer. Pero como está la norma hoy en día, así de genérica,
la puerta de entrada y de salida de la causal segunda de excepción es muy amplia y eventualmente por ahí se podrían salir todos aquellos que no quieran eventualmente hacer el llamado obligatorio. Pero por otro lado, también, como lo he dicho en otros escenarios, pónganse en los zapatos del presidente. Si necesito médicos para llevarlos a alguna parte porque no tengo, porque nadie va, porque no quieren ir, pues obviamente tiene que sacar un tipo de normas de estas. Entonces, por eso yo no sé si la norma sea constitucional o no sea constitucional, pero si esta norma fuera inconstitucional, entonces todo el mundo diría que también el servicio social obligatorio es inconstitucional. Lo que sí es inconstitucional es que no le respeten a los chicos de servicio social todos sus temas laborales, como también lo sería que no les incumplieran aquí los derechos laborales. Es más, el fundamento para la expedición de todas estas normas, que es el artículo 215, si no estoy mal, de la Constitución, el que regula el tema de estos estados de excepción, establece que en ningún caso, en ningún momento, de ninguna forma, de ninguna manera, se podrá ir en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces, no creo que eventualmente no van a poder hacer un contrato por OPS en este caso en particular. Yo considero de esa manera. Y esto lo empato con la pregunta interesante de si me despiden por esta razón que pasa. Entonces, mira, varios temas. Primero, como para hablar un poquitico de la reivindicación laboral. La mayoría de los contratos por OPS en los que están los médicos no son realmente contratos por OPS, sino que muchos de ellos, vuelvo y digo, la gran mayoría, igual hay que analizar el caso particular, la mayoría son algo que se llaman contrato realidad o contrato laboral realidad. Es decir, que si se cumplen el contrato que ustedes están haciendo, los que tienen OPS, no es lo que diga el papel que es, ¿de acuerdo? En temas laborales no funciona así. En temas laborales funciona que es que si el papel dice que son OPS, pero en la realidad ustedes están recibiendo órdenes, ustedes cumplen un horario y ustedes reciben un dinero mensual por sus servicios, pues eso no es un OPS, eso es un contrato laboral. Y al ser un contrato laboral, entonces hay que ir donde un juez laboral y decirle al juez laboral, señor juez laboral, este contrato que me dicen que es OPS, declare que no es OPS, sino que es un contrato laboral. Y en virtud de ese contrato laboral, entonces, número uno, págueme la seguridad social que no pagaba. O sea, usted me tenía que pagarse salud, pensión, ARL y caja de compensación. Eso lo pagaba yo de mi bolsillo. Entonces, dígales que me lo paguen. Número dos, tenían que pagarme prima, cesantías y vacaciones y los intereses de la cesantía. Entonces, que me los paguen. Y tercero, para empatar con la pregunta, es que resulta que me sacaron porque me negué a prestar servicios por no tener los elementos. Entonces, a mi jefe le pareció muy fácil, dijo, no, me niego. Entonces, mi jefe dijo, sí, se niega, pues lo he hecho. Bajo ese punto de vista, eso sería una terminación sin justa causa del contrato laboral. Puede que eso esté escrito como una causal dentro del contrato de OPS, ¿sí? Porque pues obviamente eso está hecho por abogados para tratar de blindar lo máximo que se pueda. Seguramente ahí en algún contrato de esos estará la obligación de que si usted incumple una orden de su jefe, podrán terminar el contrato de prestación de servicios unilateralmente por parte del contratante. Entonces, me devuelvo y estábamos diciéndole al juez que me declare todo este tipo de cosas. Y adicionalmente a eso le vamos a decir, mire, señor juez, a mí me sacaron porque yo me negué legítimamente a prestar atención porque yo no quería contagiar. Y además me lo permite legítimamente o legalmente el artículo 6 de la ley de ética médica. Entonces, eso en laboral se llama despido sin justa causa. Y los despidos sin justa causa implican una indemnización. Entonces, para redondear este tema que tal vez dije mucha palabra, pero lo cierto es lo siguiente, que todo contrato, una gran cantidad, una buena parte de contratos OPS realmente no son OPS, son son realmente contratos laborales. Esos contratos laborales, entonces habría que ir a un juez, obviamente cuando pasa.
Felipe, te quedaste sin sonido, tu micrófono está silenciado. No, no te escuchamos. No. Dale clic en el micrófono, no sé, aparece silenciado. Ok, listo. Y creo que quité la presentación, pero ya no la necesitamos. Entonces, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, entonces les decía que eventualmente la mayoría o muchas o algunos de los contratos que son OPS realmente no son OPS, son realmente contratos laborales. Y en virtud de eso, esos contratos se pueden demandar. Y es más, nosotros les decimos a los médicos, demándenlos, no dejen ya de tener esa posición como antes de que no, es que yo no demando, es que yo no digo. Y precisamente la no demandabilidad, no exigir los derechos es lo que se evidencia en estos momentos como una situación crítica laboral. Claro, los gremios están haciendo todo lo posible para buscar la reivindicación laboral. No sé si eso se puede hacer o no se puede hacer. Es más, les digo, según la ley de ética médica, no no se puede pedir reivindicaciones laborales si se pone en riesgo al paciente. Por eso, paros, o no atendemos si no nos pagan, o no atendemos si no nos contratan por contrato laboral, o no atendemos si tal, eso es ilegal y relativamente deberían tener estas sociedades mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones. Además de que los están determinando, instigando a que renuncien en masa, etc. No, yo siempre les digo, si toman la decisión de no prestar servicios, que la tomen es individual, en razón de una situación muy particular. Hay muchos médicos que dicen, no, yo quiero quedarme en mi casa, no quiero atender, me interesa más mi familia, y esa es una decisión tan valiente como la decisión que dice el médico, yo me voy a poner bolsas de basura y así voy a atender. Ambas decisiones son valientes, ambas decisiones son respetables y ambas decisiones debemos acatarlas o aceptarlas o respetarlas y no esperar que todas las personas piensen como pensamos todos. Pero aquí sí, aunque no haciendo caso a lo que acabo de decir, sí relativamente hago una recomendación, y es que esa reivindicación de los derechos laborales empieza por hacerse individual. Lograr reivindicaciones laborales colectivas no es tan sencillo, no es tan sencillo la, la experiencia nos muestra que eso no siempre se suele hacer, porque siempre que hay una reivindicación laboral colectiva, siempre hay grupos de interés, hay gente que tiene unos intereses, hay gente que tiene otros intereses y eventualmente no se puede. Les pongo un ejemplo, claro, para que les quede sonando. No, no todos los especialistas eventualmente les interesa el contrato laboral, porque eventualmente podrían estar ganando más con contratos de prestación en diferentes partes, ¿sí? Ciertas especialidades eventualmente sucede eso. Hay otras especialidades que eventualmente sí requieren contrato laboral y la mayoría del médico general quiere estar contratado por un contrato laboral. Entonces, miren cómo hay tres niveles de intereses relativamente diferentes. El que eventualmente no le sirve el contrato laboral, al que eventualmente le sirve siendo especialista, y al médico general, que claramente siempre va a querer es la contratación por contrato laboral. Entonces, me extendí mucho en la pregunta, me disculpan, pero en este caso, un despido o una terminación de un contrato por OPS, en el caso en el que sean por OPS, en razón de que se niegan ustedes a prestar el servicio legítimamente por no tener los elementos de protección personal, y para eso, vuelvo y repito, por eso es necesario pasar las comunicaciones por escrito con el fin de que hayan pruebas. Entonces, claramente eso sería una terminación sin justa causa. Y si es un contrato laboral, si están en un contrato laboral y los llegan a despedir por eso, pues esperarse, aguantarse y esperar que abran juzgados y demanda ese despido sin justa causa. No sé si respondí o quisieran más detalle en la respuesta. Felipe, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante escucharte y muy ilustrador. Yo creo que pese a las turbulencias de toda la semana,
ya hoy nos encontramos realmente un poco más tranquilos y nuevamente encauzándonos en el objetivo que, como lo decía al principio, es la atención de la pandemia. ¿Listo? Evitar la mayor cantidad de víctimas en este país y prestar nuestros servicios en unas condiciones de garantía de la seguridad. Entonces ya definitivamente quedamos más tranquilos, sabiendo que igual eso sigue en construcción, pero pues en este momento no vamos a salir a correr después de lo que ha pasado, sino pues que seguimos atentos y dispuestos a participar en la atención de la salud de los que habitan el territorio colombiano. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, compartir toda tu lectura y conocimiento con nosotros. Siempre es muy interesante realmente escuchar a otro profesional que no solo nos enseña, sino que nos muestra o que ve nuestra labor desde otra perspectiva, y eso es siempre muy enriquecedor. Doctora Catalina, muchas gracias también por la invitación y le reitero lo que les decía al inicio. Si eventualmente alguien tiene una pregunta, que por intermedio de la sociedad me la hagan llegar y con el mayor de los gustos la dejamos por escrito. Y asimismo quedo con la tarea del modelo de comunicación con el fin de que la analicen y si les sirve de alguna manera la puedan utilizar. Felipe, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Vamos a estar, como ya lo sabemos, ya se los hemos contado, vamos a estar realizando varias actividades o encuentros, digamos, de este tipo para abordar temas de nuestro interés. Los invitamos no solo a afiliarse a nuestra sociedad, sino a conocer y seguir nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz noche. Feliz noche a todos. Adiós.